Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en su canal Hablemos de Mecánica. El día de hoy quiero hablar de este elemento que quizás muchas personas lo conozcan, quizás otras pocas no, pero quiero enseñar un poco y explicar un poco su funcionamiento. Bueno, primero que todo, esto se llama un termostato para el agua o para el refrigerante. También los tenemos para el aceite y básicamente funcionan de la misma forma, a diferencia que tienen o manejan unos rangos de temperatura totalmente diferentes. Bueno, por este lado tenemos como tal la parte de sello o de tapón del bypass del motor, del sistema de refrigeración. Ahora les explico qué significa esto. Tenemos como tal la parte de sello donde se monta, donde se aloja normalmente un empaque o un O-ring que nos sella para que no hayan filtraciones de refrigerante o de agua hacia la parte exterior del motor. Bueno, por acá tenemos un muelle que es el muelle de contracción de todo el elemento de termostato, o todo el elemento que hace o que abre la parte de sello del termostato, que es en esta parte, en esto que vemos aquí. Esto que vemos aquí es la parte que abre mediante este muelle, que es el que lo mantiene en su posición original para que no permanezca abierto. Él no lo mantiene en posición de cerrado. Acá en el centro, lo que vemos por acá entre este muelle es el bulbo, o el que sensa la temperatura como tal. Ese es el que hace el cambio, digamos, de esta pieza, que se nos contraiga y nos abra permitiendo el paso de refrigerante. Bueno, y por acá como tal vemos que hay otro muelle más pequeño acá dentro en esta tapa, que es el que nos mantiene, como por decir algo, presionada esta tapa o este tapón que les hablé previamente. Bueno, por acá al frente no tenemos básicamente mayor cosa, sino solamente el suministro de entrada hacia el radiador y la guía como tal del, del bulbo de temperatura. Bueno, ahora bien, su posición. En un motor normalmente esta parte, que es la que sensa el agua, siempre va mirando hacia el lado interno del motor, o sea, hacia donde está el motor va esta parte de acá, y esta parte también. Esta parte de aquí, como vemos que no hay mayor elementos acá como tal, va siempre mirando hacia el radiador, orientado siempre hacia el radiador, o hacia la manguera que va hacia el radiador. Bueno, teniendo claro esto, voy a explicar un poco cómo funciona como tal. Cuando el termostato normalmente está en operación en frío, el motor siempre tiene que trabajar con refrigerante para alcanzar la temperatura, digamos, de trabajo. Entonces la función principal de este elemento es controlar y regular la temperatura de refrigerante en el motor. Ojo, en el motor, no en el radiador, sino en el motor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? De que normalmente cuando no está trabajando en frío el motor, el agua como tal está recirculando en el motor. Recircula por la entrada de la bomba de agua, hay un bypass. Y ese bypass pasa por el frente, digamos, de esta tapa o de este tapón que vemos acá, digámoslo así, entra aquí y se va para nuevamente a la succión y mantiene haciendo un ciclo en el motor. Cuando hay un cambio de temperatura, ya el termostato empieza a abrir, que es lo que llamamos abrir, o empieza a hacer su función de dejar pasar refrigerante hacia el radiador. Esta parte se nos empieza a desplazar en sentido, digámoslo, él comienza a subir, por decirlo mirándolo aquí, comienza a subir. Entonces este también se comienza a contraer, y este elemento que vemos aquí comienza a ver una luz aquí, o a despejar o a abrir, para que el agua que esté circulando en esta parte se obliga a pasar por esta sección de aquí, y esta sección nos va a direccionar hacia el radiador. Pero también vamos a tener dos partes aquí, una que sigue hacia la, la parte del bypass de la bomba del agua, y la otra se nos está yendo hacia el radiador. Pero como él va a seguir progresando la temperatura, entonces a medida que sube la temperatura, este se va cerrando hasta que llega un momento donde este tapón acá sella completamente el bypass de la bomba del agua, y obligando así que todo el refrigerante y todo el agua pase por acá, por el centro del termostato, y se nos direccione hacia el radiador. En el radiador ya sabemos de que el radiador básicamente lo que va a hacer es un intercambio de calor o de temperaturas como tal, es un intercambiador. Entonces normalmente el agua que está allí en el radiador esperando a ser ingresada al motor ya puede empezar a circular
de la parte superior hacia la parte inferior, que es donde está la entrada de la bomba del agua. Comienza a succionar todo lo que es el agua fresca o fría que llamamos, que está en el radiador, en el panel del radiador. Esa agua hace el recorrido o el circuito interno del motor hasta llegar nuevamente a esta parte del sensor o del bulbo o del termostato como tal. Aquí normalmente este va a comenzar a sensar o a sentir de que el agua ya está más fría de lo normal y él va a comenzar a contraerse nuevamente, o sea, a desplazarse y a cerrar la compuerta entre comillas. Él va a comenzar a cerrar a medida que el agua se va sintiendo o la va sintiendo más fría. Y este bypass va a comenzar a abrirse nuevamente para que llegue a un punto donde él completamente se nos quede cerrado y nos vuelve a obligar a que el agua siga circulando por el bypass. Y ese sería un proceso continuo que haría el termostato como tal. Recircular el agua, subir temperatura, abrir y dejar pasar al radiador. Mientras que la otra agua que quedó caliente en el radiador se nos vuelve a refrigerar por el aire que nos entra y nos pasa por el panel del radiador. Hay que tener en cuenta de que pues, termostatos vienen muchas calidades de termostatos, muchos tamaños, dependiendo de la aplicación. También hay termostatos. También hay rangos de operación, o sea, la temperatura. En ejemplo, normalmente los termostatos tienen su rango de temperatura estampado en el mismo cuerpo del termostato. En ejemplo, este es de 87 grados centígrados. Los podemos encontrar de muchas variables. Y la prueba más fiel para hacerle a estos termostatos, aparte de una prueba visual, que es que no tenga ninguna pieza rota, los muelles estén bien, la parte del sello del bypass esté bien, los tóricas o los ORREN, los empaques y ya empaques del termostato que tengan estén bien. La prueba final es realizarle una prueba en agua caliente. En agua caliente para garantizar de que estamos sumergiendo el termostato en un ámbito que él trabaja normalmente, que es con agua caliente. Entonces allí lo probaríamos a la temperatura ideal con una termocupla, midiendo como tal la temperatura que nos llega a esta temperatura de operación. Él debería empezar a desplazarse. Si él pasa sobre esta temperatura y él no se desplaza, no se mueve, eso nos indicaría que el termostato está malo. Pero también, si él empieza a abrir 1 grado por encima de esta temperatura, un ejemplo, o 1 grado por debajo, no hay ningún problema. Él está operando sin problema, está operando bien. Ellos también tienen una apertura máxima y una apertura mínima, pero eso ya lo da realmente el fabricante del componente como tal. También hay unos termostatos que tienen como unos agujeritos o unas cositas por acá. Básicamente esa parte ahí es para desairar el sistema de refrigeración cuando lo estamos llenando o cuando estamos purgando el motor en frío o cuando se le cambia el refrigerante para que deje pasar ese aire y lo deje filtrar y nos deje cargar el sistema completamente. Bueno muchachos, esto era lo que quería hablar un poco del termostato, su funcionamiento, sus partes. Básicamente así trabaja el de aceite también, como les expliqué, pero de pronto en unas temperaturas y unos rangos más amplios, ya que el aceite siempre va a trabajar en temperaturas más extremas. Espero les haya gustado el video y no se olviden darle like, inscribirse a mi canal y darle en la campanita para que se actualicen en los nuevos videos que vaya subiendo.